Bienvenidos a un nuevo episodio de El Hampa Bruta, el canal donde el crimen no se romantiza, se analiza. Aquí desentrañamos las raíces de las organizaciones más letales del planeta, sus líderes, traiciones, alianzas secretas y los laberintos oscuros del poder ilegal. En esta entrega, nos sumergimos en la vida de un hombre que no necesitó cámaras, ni titulares, ni guerras abiertas para convertirse en leyenda. Su nombre causaba susurros en los altos mandos y respeto entre capos. Amado Carrillo Fuentes, más conocido como el Señor de los Cielos, tejió un imperio silencioso, pero colosal. Usando el cielo como autopista y el silencio como arma, movió toneladas de cocaína, millones de dólares y voluntades enteras. Prepárate para una historia real, fría, poderosa y mortal. Y no olvides que, si te gustan las historias de El Hampa Bruta y quieres seguir apoyándonos para que sigamos creando y analizando las historias más interesantes del crimen organizado, suscríbete, dale a la campanita, comparte y comenta. Ahora, sin más rodeos, vamos con esta gran historia. En el corazón del desierto de Sinaloa, donde la tierra roja se mezcla con el sudor de generaciones marcadas por la pobreza, nació un hombre destinado a desafiar los cielos. Amado Carrillo Fuentes llegó al mundo un 17 de diciembre de 1954, en Navolato. Fue criado en una familia numerosa, rodeado de carencias, pero también de ambiciones. Desde joven, Amado supo que no había lugar para los sueños pequeños. Lo que pocos imaginaban era que ese muchacho silencioso terminaría construyendo uno de los imperios criminales más colosales que haya existido en Latinoamérica. No con balas, sino con alas. Carrillo fue el arquitecto de un modelo logístico nunca antes visto. Convirtió el cielo en su autopista y los aviones en mulas de lujo. Por eso, su nombre quedó grabado a fuego en la historia del narcotráfico como el Señor de los Cielos. A diferencia de muchos capos que alcanzan la cima a través del terror visible y la guerra sin tregua, Amado prefirió la sombra. Mientras otros buscaban notoriedad, él cultivaba el silencio. Estudió a Pablo Escobar como un ajedrecista analiza a su rival derrotado. Aprendió que la exposición mata, que los titulares son letales. Y fue precisamente en ese contraste donde construyó su poder. En los años 80, México vivía una transformación silenciosa. La violencia aún no había explotado como en los años siguientes, pero el narcotráfico ya estaba mutando. Mientras los cárteles colombianos producían cocaína a escala industrial, Amado se convirtió en su distribuidor estrella. Compraba la mercancía a Pablo Escobar y la hacía cruzar continentes usando aeronaves como si fueran simples camiones. Su flota era digna de un país pequeño. Tenía Boeing 727 modificados, aviones privados, jets ejecutivos, cada uno adaptado para burlar radares, eludir controles, desaparecer en el cielo. Con ellos, movía toneladas de droga desde Colombia hasta México y luego, directo al corazón de Estados Unidos. Esta innovación logística le permitió levantar una fortuna estimada en miles de millones de dólares. Según la DEA, su organización generaba entre 200 y 300 millones de dólares semanales, y de eso, al menos un 1% iba destinado a comprar voluntades. Mientras el mundo se obsesionaba con la caída del patrón del mal en Colombia, en México nacía un nuevo rey silencioso. La discreción de Amado era casi mística. Pocos sabían cómo lucía realmente. Su nombre no aparecía en las portadas. No daba órdenes por radio ni se dejaba ver en reuniones fastuosas. Él era un fantasma, pero uno que volaba. Tras el arresto de su mentor, Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino del narcotráfico en México, Amado tomó el control absoluto del cártel de Juárez. Bajo su liderazgo, la organización no solo se consolidó como la más poderosa de México, sino que desplazó poco a poco a los cárteles colombianos en el suministro de cocaína a los Estados Unidos. Un nuevo orden nacía en las sombras, y el Señor de los Cielos estaba en la cúspide. Pero incluso en los cielos más altos, siempre hay tormentas por venir.
Para mediados de los años 90, Amado Carrillo Fuentes ya no era solo el líder del Cártel de Juárez, era el hombre más buscado de América Latina. Su poder había cruzado fronteras y su nombre retumbaba en los despachos de la DEA, la CIA y hasta en los pasillos de la Casa Blanca. Pero su estrategia no era enfrentar, sino moverse como el humo. Huir antes que disparar, comprar antes que matar. Y por un tiempo le funcionó. Su golpe más audaz no fue con armas, sino con alianzas. En 1996, uno de los máximos responsables de combatir el narcotráfico en México, el general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, fue nombrado zar antidrogas con el apoyo total de los Estados Unidos. Tenía fama de incorruptible, un halcón con uniforme, pero la DEA no sabía que ese halcón ya había sido cazado. Gutiérrez Rebollo no solo protegía a Amado, era su operador, su cómplice. Le abría rutas, le borraba rastros, le limpiaba el camino desde adentro. La revelación de esta alianza escandalizó al gobierno mexicano, sacudió las relaciones con Estados Unidos y dejó al descubierto que el Estado estaba más infiltrado de lo que muchos creían. Rebollo fue arrestado, y con él, Amado perdió una de sus piezas clave. La presión aumentó. La DEA ofreció una recompensa millonaria. La CIA comenzó a mover fichas, y Amado hizo lo que mejor sabía hacer: desaparecer. Primero fue a Chile, bajo el nombre falso de Jorge Torres o Jorge Venegas. La foto de su pasaporte era real, pero nadie la reconocía. Con esa nueva identidad, compró tierras en La Calera, invirtió en propiedades y hasta se dice que tuvo 3 hijos en ese país. Solo una hija, Carolina, ha sido reconocida públicamente. Desde allí viajó a Buenos Aires, luego a Montevideo. En Uruguay creó una nueva red, no de cocaína, sino de drogas sintéticas provenientes de Europa. Un movimiento audaz que mostraba que Carrillo Fuentes no solo era un capo, era un empresario criminal con visión internacional. Su idea no era quedarse en el pasado, él pensaba en el futuro. En Chile se le relacionó con el abogado Héctor Noboa Vázquez, hermano de un influyente político. A través de sus contactos, Amado logró lavar más de $1 millón en el mismísimo Banco Central de Chile. La red estaba tan bien armada que por años nadie supo quién era el verdadero dueño del dinero. Nadie sospechaba que el narco más buscado de América Latina vivía entre ellos. Pero como todo imperio construido en la oscuridad, la paranoia comenzó a consumirlo. Sabía que no podía seguir escapando eternamente, que su rostro, tarde o temprano, lo delataría. Entonces tomó una decisión drástica. En 1997, Amado Carrillo regresó a México. No para entregarse, sino para reinventarse. Quería cambiar su rostro, borrar su pasado, convertirse en otro. Y para eso, se sometió a una cirugía estética radical. La operación fue en un hospital privado de la Ciudad de México, dirigida por el doctor Miguel Ángel Orozco. 8 horas en el quirófano, cirugía plástica y liposucción. Un último intento para borrar al Señor de los Cielos y dar paso a una nueva identidad. Pero algo salió mal, o eso nos hicieron creer. El 5 de julio de 1997, Amado Carrillo Fuentes murió en la sala de recuperación tras recibir una dosis de Dormicum, un sedante con midazolam. Oficialmente, fue una complicación médica, pero la historia no termina ahí. Los 2 médicos que lo operaron fueron brutalmente asesinados 4 meses después. El mensaje era claro: nadie debía hablar. Y así comenzó el mito. La noticia corrió como pólvora. Amado Carrillo Fuentes estaba muerto. El capo que burló a gobiernos, que tejió redes entre militares y jueces, que construyó un imperio en el aire, había fallecido, solo, sedado, en una fría sala de hospital. ¿Trágico final? ¿O un acto perfectamente calculado? Las teorías no tardaron en explotar. Algunos decían que todo fue una puesta en escena, que la cirugía, el quirófano, el sedante, fue parte de un plan maestro para desaparecer y renacer bajo otra identidad, que incluso el cuerpo que se presentó como suyo era de un doble, y que los doctores fueron eliminados para borrar cualquier testimonio.
Otros aseguraban que sí murió, pero no por accidente, que su final fue obra de otro cártel, quizá el de Sinaloa, como una venganza silenciosa disfrazada de complicación médica. Lo único cierto es que, desde ese día, su nombre pasó de leyenda viviente a mito eterno. Pero mientras el mundo especulaba, el cártel de Juárez se sumía en el caos. La estructura que Carrillo había construido comenzó a resquebrajarse. Un consejo tomó las riendas, compuesto por sus hermanos Vicente, alias el Viceroy, y Rodolfo, el Niño de Oro. Por un tiempo, la maquinaria siguió funcionando. Pero sin Amado al timón, las grietas no tardaron en abrirse. La ruptura vino con sangre. Joaquín el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, antiguos aliados, rompieron la tregua. El Chapo se negó a pagar el impuesto por cruzar droga por la plaza de Juárez. Rodolfo Carrillo respondió con presión, y entonces vino el golpe. En 2004, el Chapo ordenó su asesinato. El Niño de Oro cayó acribillado. La respuesta no tardó en llegar. Los Carrillo mataron a Arturo Guzmán, el Pollo, hermano de El Chapo, dentro del penal de La Palma. El pacto estaba roto, y con eso el Triángulo de Oro se derrumbaba. La familia Carrillo Fuentes, una dinastía criminal, comenzó a apagarse poco a poco. Cipriano fue el primero en morir, en los 80. José Cruz apareció calcinado en 2008, y su cuerpo fue robado por un comando armado del CEMEFO. Vicente el Viceroy fue capturado en 2014 en Torreón. Alberto, otro hermano, cayó en 2013. El hijo de Amado, Vicente Carrillo Leiva, alias el Ingeniero, fue arrestado en 2009, pero hoy está libre, después de cumplir una condena por lavado de dinero. Se dice que en 2018 la policía lo detuvo en un retén en Polanco, en la Ciudad de México. Iba con una identificación falsa, Andrés Favela Vega. Los oficiales lo reconocieron, pero al no tener orden de aprehensión, lo dejaron ir. A partir de ese día se desconoce el paradero actual de El Ingeniero, aunque ya no ha aparecido en la lista de los objetivos prioritarios de las autoridades mexicanas. ¿Por miedo? ¿Por soborno? Se rumorea que un maletín lleno de dólares fue entregado esa noche. Una escena sacada de una película, pero que ocurrió en la vida real. Hoy, el legado de Amado Carrillo Fuentes aún sobrevuela las rutas del narcotráfico. Su modelo de negocio transformó el crimen organizado, convirtió el aire en autopista de cocaína. Su mito inspiró narcocorridos, libros, series y películas. Su figura es recordada como el capo invisible, el que supo mantener el perfil bajo mientras movía toneladas de droga por el cielo, el que aprendió del error de Escobar. No te expongas, no provoques, no seas el centro del espectáculo. Y sin embargo, terminó siendo parte del mayor espectáculo de todos, la muerte más misteriosa en la historia del narco. ¿Murió realmente en ese hospital? ¿O sigue vivo en algún rincón del mundo, observando cómo su leyenda crece sin necesidad de disparar una sola bala? Lo único seguro es que mientras haya cielo, su historia seguirá volando. La historia de Amado Carrillo Fuentes no es solo la de un capo que desafió a los gobiernos y a sus propios aliados. Es la historia de un sistema podrido, donde la corrupción, el poder y la ambición pueden más que la ley, y donde el crimen, por más que se oculte tras cirugías, pasaportes falsos y millones, siempre deja una estela de muerte y dolor. Cuando un hombre se convierte en mito por transportar muerte, cuando la violencia se normaliza en los barrios y cuando los inocentes caen en medio de guerras que no pidieron, es ahí cuando tenemos que preguntarnos, ¿hasta dónde llegará tanta injusticia? El crimen organizado es un síntoma, pero también un espejo. Nos muestra lo que falla en la justicia, en la educación, en las oportunidades. Y mientras se glorifica a quienes destruyen vidas, olvidamos a los que luchan por ellas. ¿Será posible un futuro donde el bien tenga más fuerza que el miedo? ¿O seguiremos escribiendo historias como esta una y otra vez? Depende de todos. Si este episodio te impactó, suscríbete para seguir descubriendo las historias sin maquillaje de El Hampa Bruta, activa la campanita, comenta qué opinas sobre este personaje y comparte el video, que no te lo cuenten. Analízalo con nosotros.